De este modo ingresamos al ciclo bíblico sobre el Nuevo Testamento. Hoy es el encuentro número 14 y dentro de estos 14 programas dedicados en el bloque a hablar y tratar el Nuevo Testamento, hoy es el quinto programa que le dedicamos al Evangelio de San Mateo. Vamos a recordar por los oyentes que se van integrando. Primero estamos dividiendo la presentación de este Evangelio en el capítulo 1 y 2, donde tratamos la infancia de Jesús, y después empecé a tratar el capítulo 3 hasta el 7. Y quiero hoy también darle una conclusión a esto, teniendo en cuenta que cada vez que el pueblo de Israel fue puesto a prueba por el hambre en el desierto, por la sed o por la idolatría también de los otros pueblos, siempre cayó vencido. Recuerdan que se dio ese proceso de infidelidad, castigo, arrepentimiento, perdón, 6 veces en los 40 años que vagaron por el desierto. Y yo les comenté en programas anteriores que el castigo es la retirada de Dios. O sea, cuando un pueblo no reconoce a Dios, Dios se retira de la asistencia con la que bendice a un pueblo. Eso sucede a nivel colectivo, como en este contexto histórico, y también acontece a nivel personal individual. Cuando una persona rechaza a Dios, Dios no invade el alma. Siempre recordemos aquella enseñanza tan didáctica, la del Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Si me abrís, entraré en tu casa, ¿no? Es decir, Dios llama al hombre, pero la respuesta depende de uno. Y hay personas que le dan la espalda a Dios. Consciente, inconscientemente, eso ya es algo que compete al análisis de cada uno, pero más allá de eso, solo Dios lo sabe. El tema central es que cuando una persona no quiere a Dios en su vida, esa persona no es agraciada. El hecho de que las finanzas les vayan bien y otras cosas no significa que viven en comunión con Dios. Uno puede tener un palacio y tener una amargura en el alma enorme, ¿no es cierto? Es decir, las apariencias engañan, dice un dicho muy popular. Por eso acá lo que tenemos que reconocer es que Jesús se colocó en nuestra misma situación y salió vencedor. Para que lo comprendamos bien, San Mateo va a describir a Jesús como padeciendo las mismas tentaciones del pueblo y en cada caso respondiendo con las frases del Deuteronomio donde se expresa la voluntad de Dios. Recordemos siempre que el evangelista Mateo predica a una comunidad de judíos que conocen su historia y por eso les hace mención constantemente del Antiguo Testamento. Por eso el evangelista lo presenta de esta manera. La parte de los relatos se concluye con la actividad de Jesús que recorre llamando a los discípulos, como lo vemos en el capítulo 4 de Mateo siempre, versículos 18 al 22. Predicando al pueblo, sanando a los enfermos. Esta es la actividad de Jesús. Podemos acudir también a 4, 23 al 25. La predicación de Jesús es la misma que había hecho al Bautista. La podemos comparar.
entre el capítulo 4, versículo 17, con la del Bautista del capítulo 3, versículo 2. Hay que hacer penitencia porque se ha acercado el reino de los cielos. Ante la predicación de Jesús y los milagros que realiza, se reúne la multitud y tiene lugar el primer discurso. Estamos manejándonos ahora por el capítulo 4 porque en esta segunda sección que le presento del Evangelio estamos tratando desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7. ¿Me van siguiendo bien así? Bien. El discurso del segundo libro, que abarca capítulos 5 al capítulo 7, es el llamado Sermón de la Montaña, debido al lugar en que Jesús lo predica. No es difícil darse cuenta del motivo por el cual San Mateo elige este lugar para ubicar el sermón. Jesús, rodeado por una multitud, sube a una montaña, como lo vemos en el capítulo 5, versículo 1, comienza un discurso en el cual recordará los mandamientos de Moisés para darles una nueva interpretación. Esto es fundamental que cada uno preste atención. Si bien hace un tiempo atrás, muchos oyentes del programa recordarán que he dado un ciclo sobre las bienaventuranzas, tanto desde Mateo como desde Lucas, que me ha llevado un tiempo importante. Les aconsejo a ver programas Vivir del año anterior y anterior al anterior para poder también profundizar cada una de las bienaventuranzas. Pero esto que estoy diciendo de que el Señor recuerda los mandamientos de Moisés para darle una nueva interpretación, lo podemos observar con exactitud en el capítulo 5, versículos 18 al 19. También en el versículo 21, en el 27, en el 31, en el 33, en el 38 y en el 43, con lo que aparece como un nuevo Moisés que superará al anterior. La escena se asocia sin dificultad con la del Sinaí, aquella del Éxodo 19:20, ¿verdad? El sermón de la montaña comienza con las bienaventuranzas. Lo vemos en el capítulo 5, versículos 3 al 12. Se trata, digamos, de una forma literaria muy común en la Biblia, con la cual se felicita a alguien por alguna cualidad o bien algo que posee la persona. Por eso hablamos de cualidad. Bienaventurados, como lo he dicho en otras ocasiones y en distintos programas, quiere decir los felicito. O sea, felicita a quienes tienen esta cualidad, a quienes portan esta cualidad. Siempre que uno tiene una cualidad, se sobreentiende que hay una felicitación porque la persona pone en práctica esa cualidad que tiene, aunque no sea un don o un carisma, pero sí pone en práctica la cualidad que Dios le ha dado. Es como si hoy dijésemos, hay personas que son muy amables. Esa es una cualidad. No todas las personas son amables. Esa persona es muy servicial. Esa es otra cualidad. Y ejercen el servicio. Son muy serviciales. Tienen esta cualidad dada por Dios y ellos la ponen en práctica. Por eso decimos son serviciales, son amables, son afables.
Son personas dispuestas a servir, a ayudar, a tender una mano. Ahí está la longanimidad, que se trata como fruto del Espíritu en la carta a los Gálatas 5:22 y siguientes. Estas son cualidades, o sea, las cualidades en una persona, ¿qué función tienen? Calificar a la persona. La cualidad califica a la persona. Y eso es algo que se impone. Lo bueno es saber que entra en el contexto de bienaventurada la persona que tiene una cualidad y, por supuesto, la pone en práctica. Por eso Jesús felicita a los que tienen las condiciones para poder ingresar en el reino de los cielos. Se trata de los piadosos, digamos así, del Antiguo Testamento, que son llamados con estos nombres: pobres. Muchas veces los pobres de espíritu son los piadosos del Antiguo Testamento. Los mansos, los que están de duelo, los que lloran a causa de la muerte de un familiar, los que son misericordiosos, son esas personas nobles que tienen un alma misericordiosa, tienen una capacidad de olvido, de perdón muy grande. No todo el mundo es misericordioso. Doy un ejemplo de algunas de las bienaventuranzas que hacen eco de aquello que Dios anuncia a través del profeta Isaías en el capítulo 61, versículos 1 al 3. Ahora bien, después de felicitar a los que reciben el reino, o sea, a Jesús mismo con todo su contenido, Jesús pasa a exponer cuál es el comportamiento que corresponde a esta nueva situación. Para eso pasa revista a algunos mandamientos explicando el sentido que tienen, ahora que el reino se ha acercado, como lo va a expresar en el capítulo 5, versículos 17 al 48. Ya no se trata de la antigua ley de Moisés, que obligaba desde el exterior al hombre, sino de un cambio de corazón que lo lleva hacia actitudes cada vez más perfectas. Es lo que el libro de los Hechos de los Apóstoles va a llamar la metanoia, es decir, el cambio interno. Antiguamente había una gran prevalencia del mundo exterior, de las apariencias. Jesús marca mucho lo otro, la interioridad de una persona, que es donde se halla la semilla de la transformación. Una persona se transforma interiormente cuando su mente va cambiando, sus sentimientos se van acomodando. Y a veces no se trata de cambios rotundos. Se trata de modificaciones, de en vez de orientarse hacia una cosa, orientarse hacia otra cosa, con esa misma energía mental. Nunca veamos las cosas tajantemente, porque el Evangelio de Mateo depende del lector, de su rasgo temperamental. Al no estar formado con esta formación que voy dando, puede tener una interpretación propia. Entonces la persona que es así rigorista, la persona que es muy estricta, seguramente aplica el entendimiento estricto a las cosas que dice el Evangelio. Y justamente eso es lo que no hay que hacer con la palabra de Dios. Uno tiene que dejar afuera su temperamento, sus rasgos caracterológicos. Esta es la gran sabiduría de la enseñanza. Cuando uno aprende, uno sale de la escena,
aprende a objetivar, ya no a subjetivar, a ver las cosas tal cual son. Por eso uno no va ni más allá ni más acá cuando está formado realmente. En cambio, cuando una persona pone sus improntas propias a la lectura del Evangelio, ahí distorsiona todo, porque sale del contexto. Entonces el Señor está poniendo la mirada en la interioridad, en los cambios que uno tiene que hacer. Pero vuelvo a decir, desde un punto de vista de la espiritualidad bíblica, que cada cambio que uno hace tiene que ser un gozo para el alma. Es como si alguien dijera, qué intolerante que era yo, y ahora uno dice, soy mucho más tolerante. ¿Cómo contestaba antes? ¿Cómo contesto ahora? La persona va viendo el antes y el después, casi inadvertidamente, pero en este cambio de corazón se van perfeccionando las actitudes de un ser humano. Y es un cambio siempre favorable. Hay personas que nunca se reconocieron como serviciales, por ejemplo, y ahora que están en la vida de Dios, son más serviciales. Hay personas que eran muy apegadas a todo, a veces por su historia, por sus carencias, pero muy aferradas. Y ahora no son tan aferradas. Son personas más generosas, saben compartir más, no tienen un corazón obcecado, el corazón va teniendo brillo, la interioridad de esa alma. Por eso hablo de que las actitudes se van perfeccionando de un ser humano. Después de los mandamientos vienen las prácticas de piedad. Las prácticas de piedad las encontramos, siempre siguiendo este orden que estamos tratando, de seguir los capítulos 3 al 7. Nos estamos ubicando ahora en el capítulo 6, versículos 1 al 18. Las prácticas de piedad, en Cuaresma se renueva mucho esto, son la limosna, la oración y el ayuno. Con respecto a la limosna, es muy oportuno recordar las palabras de Santa Teresa de Calcuta. Ella decía, dar hasta que duela. Eso es la limosna evangélica. No es dar lo que sobra, es dar hasta que duela. La persona nota que está desprendiéndose de algo. O sea, hay una tendencia a calcular mucho, a tener una mente demasiado matemática en lo que es la ayuda con dinero. A veces las personas piensan mucho por un lado y le viene una cuenta de luz o de gas grande y la pagan igual. Ahí no piensan demasiado, van y la pagan, porque si no le cortan la luz. Pero para ayudar miden mucho, justamente porque todavía dentro de sí la persona no aprendió lo que es la limosna cristiana. Siempre la limosna se vio como las moneditas sueltas, pero esta no es la limosna evangélica. La limosna evangélica es dar hasta que duela, donde uno hace el esfuerzo. Luego la oración. La oración sabemos que forma parte de la práctica de la piedad, no la oración de los labios, la oración de la vida, donde toda la persona está involucrada, aún en las palabras que le reza a Dios, ya sea sálmicas o ya sea de una oración litúrgica o de una oración devocional o de una oración espontánea. Toda la vida está comprometida en el orante. Solamente pensemos cuando rezamos el Padre Nuestro, cuánto compromiso hay, ¿verdad? Y el ayuno, que ya los conocemos cuáles son ofrecimientos. Bueno, son muy recordados aquí en el Evangelio, repito, 6 del 1 al 18, para indicar la forma en que se deben cumplir
en la etapa del reino, mientras estamos junto al Señor en este camino de conversión. El resto del sermón montano abarca el capítulo 6, versículos 19 al 7, versículo 19 al capítulo 7, versículo 27, y está constituido por enseñanzas de diversas clases referentes al comportamiento de los que aspiran a entrar en el reino de los cielos. En síntesis, vamos concluyendo el bloque de hoy. Este segundo libro del Evangelio, o sea, esto que estamos recapitulando entre los capítulos 3 y 7 para que pedagógicamente uno tenga una idea de cómo está enlazado todo esto, tengamos presente que San Mateo nos muestra los comienzos del reino de los cielos. Jesús es anunciado y proclamado como Hijo de Dios. En las tentaciones se manifiesta cumpliendo la voluntad del Padre como verdadero Hijo, y en el sermón de la montaña nos enseña a cumplir esa misma voluntad de Dios para poder recibir el reino de los cielos y ser también hijos de Dios nosotros para siempre en la eternidad. Bueno, Dios mediante el próximo encuentro, que será en el próximo programa, les voy a pedir que tengan ahí la Biblia preparada en el Evangelio de San Mateo. Vamos a empezar a analizar y ahí sí voy a leer distintos textos para acompañarlos entre los capítulos 8 al 10 de San Mateo. Cerramos entonces ahora este momento también en esta novena de Pentecostés con este bello tema en la voz de Marcos Vidal, Santo Espíritu, ven.